Fin de espacio publicitario. Estuvimos ayer con un dirigente peronista de Fusten, de mucha trayectoria, de mucho conocimiento en la política provincial, pero también nacional, porque estuvo representando a nuestra Salta y conoce un poco el esquema, el movimiento que existe allá. Quisimos traerlo de vuelta, porque la verdad es que ayer nos quedamos con ganas de un poco más. Y además la audiencia también pidió ayer a través de los mensajes de texto que voy a referir, necesitamos que sean solamente mensajes de texto, porque la línea telefónica solamente es para mensajes, pedían que vuelva de nuevo y que lo vuelva a contar, ¿no? Un poco el pensamiento de un peronista que hoy no está en actividad, no tiene ningún cargo, pero sí milita como corresponde dentro de las filas del justicialismo, ¿no? Y es Walter Guayar. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches una vez más a todos los vecinos y amigos del Valle Lerma. También barrios de la ciudad, porque sé que también hay gente de la ciudad que lo ve estos programas. De la ciudad y además también nos siguen a través de internet, A ver, ¿este micrófono no funciona? ¿Ahí estamos? ¿Ahí estamos mejor? ¿Sí? Bueno, ¿Ahí estamos? Bueno. decirle buenas noches a todo tu equipo, a vos y a todos los vecinos y amigos del Valle Lerma, ¿no? Y a los de la ciudad, porque también este programa es visto por mucha gente en la ciudad. Así es. Usted sabe que ayer me quedé pensando un poco en este distingo que hacíamos de un candidato y de otro, ¿no? Y que me gustaría un poco que lo resuma de nuevo, que lo pueda contar a la gente que hoy está en casa, que de repente debe estar cenando, llegando recién, y que dice, a ver, yo quiero prestar atención en este sentido, porque quiero saber qué es lo que tengo al frente para decidir en este próximo 22 de noviembre. Aquellas personas que todavía no decidieron a quién votar, ¿no? Sí, me parece bueno porque yo veo, ¿no?, tanto a dirigentes del orden nacional, a dirigentes en la provincia, hablar y decir por qué se lo debe votar a Scioli basado en lo que los medios de comunicación centralistas y portuarios dicen, defendiendo intereses de sectores económicos muy concretos de la Argentina, que cada vez que esos intereses económicos prevalecen en la Argentina, le va mal a la gente. Entonces entra en esa vorágine. Entonces tenemos que hablar si el cepo, si el no cepo, cosas que no tienen que ver con la gran mayoría de los argentinos. La gran mayoría de los argentinos lo que necesitan es garantía de trabajo, mejores salarios, calidad educativa, mejorar la salud, tener la posibilidad de la casa propia. Y esto es lo que generó este gobierno, el gobierno que hoy está, a quienes muchos de los dirigentes adherían incondicionalmente. Y ahora siento decirles, los kirchneristas, los camporistas, despegándose tan rápidamente. Uno de los problemas del país, queridos vecinos, queridos amigos, es cuando nos despegamos rápidamente de las cosas que antes defendíamos. Porque entonces la gente queda sin saber por qué, dónde estábamos, a dónde íbamos, a quién íbamos. Es mejor ni ser un olfa en el acompañamiento, ni tampoco un tibio que te despegás al primer cimbronazo. Porque entonces, eso es lo que molesta a la gente, y esto es lo que confunde. Exacto, se confunden molesta, cuando vienen a hablar creyendo que lo van a convencer al vecino que no votó, tal vez ya por Scioli en la anterior, diciéndole porque el kirchnerismo no lo daba, le hacía, no le hacía, ahora va a venir más plata a la provincia porque el gobernador es más amigo, menos amigo. La provincia y el país avanza cuando hay gestión. Y la gestión lo hacen los hombres y mujeres que están en la gestión. No lo hace la amistad, no lo hace el amiguismo. Lo hace la gestión. ¿Por qué se debe votar a un candidato? ¿Porque es amigo mío? Entonces yo digo, vótelo porque es amigo mío. Y si es amigo mío, van a venir muchas cosas. Qué pobre el argumento, ¿no? Vótelo porque es amigo mío. Vótelo a Scioli, digo yo, porque es de los nuestros, es del campo popular. Es de la clase media trabajadora, es quien mejor interpreta al trabajador porque su desarrollo fue basado en el esfuerzo del trabajo, porque fue alguien que a la Argentina la defendió en el deporte y trajo 4 títulos del mundo en el deporte que él con pasión desarrollaba. Y para desarrollar ese deporte es de valentía. Dice, no tiene valor, hay que subirse y andar a esas velocidades que él andaba en una lancha. Hay que tener el accidente que él tuvo y seguir luchando en la vida y llegar a lo que ha llegado en la política sin ser un hombre de la política. Porque él mismo dice, yo no era de la política. Me convocaron, me sumaron, me pidieron que me sume al peronismo, me sumé gustoso al peronismo, lo interpreto, lo siento, valoro Perón, valoro a Eva Perón, valoro a este gobierno
y no hablo mal de ningún otro gobierno. Si eso no es valor, si eso no son convicciones, si eso no vale la pena acompañar y apoyar, comparado a lo otro que es un hijo de un gran empresario, de un empresario que tiene un holding importante de empresas vinculadas en la historia de sus empresas al Estado, o sea, creció gracias al Estado. Y muchas veces decimos que el Estado permite a veces al sector poderoso privado enriquecerse y no tan transparentemente. Entonces, partimos de ahí. Yo decía ayer, si uno le pregunta, Scioli, ¿de qué vive? ¿De qué vivía antes de ser funcionario de gobierno? Y te dicen, su papá puso una casa de electrodomésticos, de artículos para el hogar, él con los hermanos la agarró, la administró, la hizo crecer y hoy tiene una gran casa de electrodomésticos y artículos para el hogar. ¿A dónde? Cuando casas de electrodomésticos y artículos del hogar muy solventes cayeron y quebraron porque vinieron las grandes cadenas multinacionales, él sobrevivió. Él supo batallarle a las multinacionales y seguir dando trabajo y seguir defendiendo la empresa que había generado el padre. Trabajando. ¿De qué vive Macri? Nadie sabe. No sabe si tiene una industria que hace barcos, no sabe si tiene una industria que hace alimentos, no sabe. Sí sabes que su padre tiene muchas empresas y que él tuvo un buen vivir, un buen pasar gracias a esas riquezas del padre. Después cuando vos decís, ¿y en qué fue eficiente? En Boca, bueno, todos los hinchas de Boca le reconocen porque ese club que tiene una base social de trabajadores mayoritariamente, de gente de pueblo popular mayoritariamente, lo acompañó y lo ayudó a gestionar Boca. Pero luego te quieren mostrar la ciudad de Buenos Aires. Dicen, mira lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Él mismo reconoció 4 kilómetros de subte. Sí. Y en la 9 de julio una autovía para colectivo. Después es un desastre. Yo les quiero recordar a los argentinos, y si no que me desmientan los radicales. Ya no le digo que un peronista opine de esto, que opine un radical. Yo como peronista digo que el mejor jefe de la ciudad de Buenos Aires en estos más de 30 años de democracia fue Fernando de la Rúa. Fue un señor jefe de la ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿quién habló de corrupción de la Rúa como jefe de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuándo había conflictividad en la ciudad de Buenos Aires? Cuando llegó Fernando de la Rúa a gobernar el país, le quedó grande el país. Porque una cosa es gobernar en el Obelisco para 4 millones de personas con una gran cantidad de recursos económicos y otra cosa es gobernarlo al país. Si el mejor de los radicales, el que mejor gobierno hizo de los radicales en la gran ciudad capital, fracasó en el gobierno nacional, ¿por qué que es un punto medio en gestión en la capital federal me va a ser mejor presidente que lo que ha sido de la Rúa? ¿Por qué me va a ser mejor presidente que lo que ha sido de la Rúa si está siendo peor jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires que de la Rúa? Entonces es razonar, racionalizar. Yo no le vengo a decir botelón porque entonces en Salta va. No, va a mejorar el país. Para que mejore el país tenemos que darle continuidad a una gestión de gobierno, tener oficio y experiencia, tener bases populares, saber a dónde queremos que fortalezca el país, nuestra sociedad, si queremos que fortalezca a una élite de empresarios que se han hecho multinacionales, o si queremos que fortalezca al empresario medio, al empresario agrario, al trabajador, al cuentapropista, a los trabajadores. Son dos modelos distintos. Macri busca que los grandes empresarios que ya tienen lazos internacionales crezcan. Y Scioli quiere que el mediano empresario, el microempresario, el trabajador crezca. Son dos concepciones distintas porque sus cunas, sus Moisés, el lugar donde nacieron, fueron distintos. Y esto es lo que lo tiene que hacer, evaluar el voto 22. No es un voto más. Es primera vez en los últimos 50 años o 70 años de la Argentina, a donde se llega con la posibilidad cierta de elegir 2 proyectos de gobierno. Uno que está asentado y afianzado en el peronismo, que a la vez está asentado y afianzado en la doctrina social de la Iglesia, y el otro está afianzado en las multinacionales, en los grupos económicos, en ser eslabones de los grandes imperios.
Estas son las grandes diferencias. Vamos. No nos podemos equivocar los peronistas, no nos podemos equivocar. Vamos a ir a una pausa nada más, que corresponde la del canal, cumpliendo ya las 11 de la noche. Hay mucha gente que está mandando mensajes del otro lado y que agradecemos y después lo vamos a leer, pero nosotros vamos a volver enseguida porque tenemos muchas cosas más para hablar con Walter Guayar. Y yo estoy hablando de dos candidatos que son candidatos a presidente. Sí. Si la persona quiere que hablemos de Romero, no tengo ningún problema. Sí, yo calculo que la pregunta debe venir, ¿sabe por qué? No Porque tengo en la ningún última problema. visita que hizo Macri, Una de estuvo las grandes en una de las diferencias, fotos, sí. una de las grandes diferencias entre Walter Guayar y Romero es que yo soy del campo popular y Romero, siendo de familias nacidas en el campo popular, eligió otro sector. Él elige apoyarlo a Macri, Romero elige apoyarlo a Macri, que esa pregunta está criticándolo a Romero, pues bueno, Macri. está ayudándolo a Romero que lo está ayudando a Macri, Claro. así de simple y así de sencillo. Yo estoy ayudando a un peronista, a Scioli. Otro tema importante a destacar, Sí. ¿por qué tenemos que buscar que sea traidor una persona? Si yo tengo que elegir entre una persona que es traidora y una no traidora, prefiero elegir una persona no traidora. Entonces, yo lo voto a Scioli si traiciona a Cristina. Ahí lo voto. Si no la traiciona a Cristina, no la voto. ¿Por qué nos dejamos llevar? Si Scioli es presidente, el presidente Scioli, Cristina estará en los libros de historia y dedicará su vida a seguir militando o no, eso lo sabrá ella, pero yo lo estoy votando a Scioli por lo que es Scioli. Y no lo voto porque Cristina lo apoya, ni lo dejo de votar porque Cristina lo apoya, porque entonces eso habla mal de mí. Habla mal de mí, lo voto o porque lo apoya fulano de tal, o no lo voto porque lo apoya fulano de tal. Yo no tengo voluntad propia, no tengo. Pero sí me hago el bravito, yo voto lo que yo creo, pero porque está con ella no, o porque está con ella sí. ¿Por qué no lo votan o lo dejan de votar porque sirve o no sirve? Porque me representa o no me representa, porque sus ideas son mejores o no son mejores. Yo estoy aquí diciendo que lo votemos a Scioli y no he dicho porque el gobernador va a tener un mejor amigo, Sí. porque ya se decía que este gobernador era el mejor amigo de la presidenta y gobernó en la etapa de más crecimiento económico de la Argentina. La historia dirá si ha hecho bien las cosas o no, los votantes dicen que sí ha hecho bien, por eso lo vuelven a votar, no voy a juzgar eso. Pero si yo le diría a los salteños, vótenlo porque va a ser más amigo del gobernador, y ya No me está diciendo nada, claro. sería pobre, porque ya ese argumento lo han usado cuando lo han votado anteriormente. Grande, yo le digo, vótelo sí. a Scioli, porque es del campo popular, porque está más cercano a nosotros, porque tenemos posibilidad de soñar en seguir evolucionando los de abajo hacia arriba, porque representan los intereses nacionales, porque ya le ha dado logros y lauros a la Argentina en el deporte, pero ya lo ha hecho. En cambio, el otro candidato lo único que ha hecho es vincularse con los capitales internacionales, decirle que le paguemos a los fondos buitres porque un juez imperialista y seguramente hasta posiblemente comprado, decía que había que pagarle lo que no hay que pagarle. Entonces acuérdense, sobre todo los agricultores, cuando nos obligaban con la 1050 a pagar lo que estábamos seguros que no se debía pagar porque era abusivo lo que nos cobraban los bancos. Ahí decimos, no hay que pagar, así el juez diga. Porque yo me acuerdo bien cuando era diputado y saqué una ley para darle un freno a la 1050. Y hablaban los productores conmigo y decían, así los jueces digan, hay que hacer un marco legal. Lo hicimos. Ahora, este señor dice que le hagamos caso a un juez del imperio que defiende los intereses de los buitres en contra del pueblo argentino. Esto está así de claro, no hay más doblez. Entonces yo no me voy a fijar si lo apoyo por Cristina o no Cristina. Yo voy a valorizar las acciones y la gestión de este gobierno, como cuestiono algunas cosas que no me gustan. Pero como peronista defiendo este gobierno y como peronista quiero que gane Scioli, pero vengo con argumentos mucho más sólidos de que decir va a ser más amigo de este o menos amigo de este, o va a seguir con el plan Procrear o no. Yo estoy convencido que el campo popular, los peronistas debemos votar a Scioli porque es la mejor opción para los argentinos. Pero no quiero dejar pasar un mensaje que hablaba, van a seguir dando asignación por hijo para que el hijo se drogue. Qué duro, ¿no? Qué maldad la de la persona que cree que ese hijo se droga, pues debe ser el hijo de otra persona, porque le dan asignación por hijo. Ese hijo se droga por distintas circunstancias que hay que tomar el toro por las astas y acompañar a nuestra adolescencia y a nuestra niñez para que no llegue a la droga.
Es de pequeño, es de malo decir que porque viene la asignación por hijo, un hijo se droga. Se drogan antes de la asignación y en el mundo tal vez no existe la asignación por hijo. En Estados Unidos, que es el país de mayor consumo de drogas, no existe la asignación por hijo seguramente. Sí. Y consumen droga, no seamos miopes, no seamos mediocres, no nos dejemos llevar por cualquier cosa. A la droga le tenemos que pelear con el corazón, extendiéndole la mano al pobre adolescente, al pobre niño, al pobre joven que ha llegado a caer en la garra de los traficantes, pero no condenándolo, no señalándolo así, qué malo que es ese chico que se droga, porque no es mi hijo. Si fuera mi hijo, pobre, mirá, ayúdame, acá vienen las malas. No, hay gente que dice... Seamos más equilibrados, más justos. Eso es lo que dicen, de que hay gente que cobra subsidio y no trabaja, eso es muchas de las críticas también, es lo que nos hace creer los porteños, dice que somos negros, ese es el mensaje textual, y voten, dice, a uno igual a nosotros, y no a un gringo que no sabe lo que necesita la gente. Aguante Scioli, dice, bueno, la gente que se va expresando a través del mensaje, ¿no? Que coinciden con el pensamiento de un Walter Guaya, de un peronista, que está muy ligado con la historia popular también de nuestra Argentina, de nuestra Salta. Dice, a ver qué dice, en el Club Juventud Unida estamos escuchando a Walter, dice, muy bien, sabe venderlo muy bien a Scioli, no dice como otros, dice que los hundieron. Bueno, hay de todo, ¿no? Dentro del justicialismo, el Frente para la Victoria, digo, se nota como un quiebre tal vez, ¿no? Hay un grupo que sale y que a veces entiende la gente que está entorpeciendo un poco el camino que está buscando Scioli. ¿Puede ser? Tenemos que ser opas útiles. Perón hablaba de los opas útiles. Por eso hay veces que no es ser antiguo recordar conceptos de grandes hombres o personas trascendentes en la historia. Opas útiles, decía Perón. Entonces ahora creemos que todos los que están en este gobierno son peronistas, o que todos los que están en este gobierno buscan que el proyecto continúe. No es así, señores, porque infiltrados siempre vamos a tener los peronistas, nos lo decía Perón. Lo hemos tenido en el gobierno del que yo he sido parte. Entonces lo vamos a tener esos que se pusieron la piel de peronista, usufructaron de los cargos y hoy quieren que gane el que siempre los ha representado. Y entonces desde dentro de la gestión seguramente que están poniendo palo en la rueda, pero no la gestión, no el núcleo, no la esencia de la gestión. Entonces decimos, no lo voy a votar porque fulano, sutano, le ponen palo en la rueda. Entonces le somos opa útiles a esos fulanos porque esos fulanos, eso quieren. Sí, eso es lo que buscan. Eso quieren, eso es lo que buscan, eso es lo que sienten ellos, que no gane Scioli. Y entonces hacen todo lo posible para que no gane Scioli. Entonces yo, porque le hacen esto en vez de decir, che, mirá lo que le están haciendo al que me representa, al que es más parecido a mí, al que es más humano, al que es más pueblo. Mirá lo que le están haciendo. Yo le voy a poner mi hombro, mi espalda chiquitito más ancha, se la voy a poner para que estos infiltrados que se cambian de colores de aquí para allá no lo derroten. Esto deberíamos hacer en vez de decir, no, claro que hay peronistas y peronistas, claro que hay hombres y mujeres del proyecto de gobierno que son de una forma y otros que son de otra forma, pero no generalicemos, pero sí nos afiancemos en las cosas importantes que sí se han hecho. No las dejemos al olvido, las cosas importantes que sí se han hecho. Y las hemos hecho los peronistas, no los infiltrados en los gobiernos peronistas. Y hoy los peronistas buscamos que gane Scioli. Los infiltrados quieren que Scioli pierda. Sí, bueno, hay gente que no entendió muy bien el mensaje cuando se habló de Scioli, porque dice, para hablar de historia de Scioli hay que conocerlo. No viene de una familia de clase media, ya que el deporte que él practicaba era de muy caro y era solventado por su familia, que ya eran empresarios. Justamente, vuelvo a repetir, el padre de Scioli puso una casa de venta de electrodomésticos y artículos del hogar. Eso no quiere decir que uno siendo empresario sea una mala persona. Ni el gran empresario sea una gran persona. Pero hay empresarios que tienen sus lazos multinacionales y ya no tienen la patria argentina en su corazón, su patria es más grande. Y la bandera que les brilla es el dólar, por eso hablan tanto del dólar. No es la celeste y blanca la bandera de ese tipo de empresario, es el dólar. El otro empresario, el que ha puesto la casa de electrodoméstico, el que generó un bienestar para sus hijos, que le permitió a uno de ellos correr carrera, un deporte no barato, pero que en Buenos Aires tiene sponsor de las grandes empresas. Entonces, también sí hay que conocerlo a Scioli, por eso no hable lo que no es.
¿Es un empresario? Sí, es un empresario. ¿Es hijo de empresario? Sí, de empresario nacional. De esos empresarios que generó Perón en la década del 40, el empresariado nacional, fuerte, argentino, nacional, que la celeste y blanca le brilla en el corazón, no el empresario que le brilla el dólar y el dólar. Y habla del pueblo y el bienestar del pueblo y el dólar tiene que estar más para que el pueblo esté mejor. No, quieren que el dólar valga más para que sin esfuerzo, sin que le caiga una gota de sudor, sus capitales sean más. Claro. Sus capital en pesos sean más. Sea más fácil. Esto es así de simple, 1 más 1 es 2. Sí. Ahora, el que se quiera dejar engañar es dueño de dejarse engañar. Yo vengo a decir lo que siento y lo que pienso, y lo que sé que es Scioli y lo que sé que es Macri. Dice, buenas noches, está muy bueno su programa, lo felicito al señor Guayar por explicarle a la gente los dos proyectos. Mi postura es no volver a los 90 porque no quiero que mi hija pueda, pueda seguir estudiando. Gracias a unirse más que nunca, aguanten, dice Scioli, los descamisados somos más, Dice, bueno, un mensaje peronista también, ¿no? Quería el cambio, dice, pero estoy convencido que voy a votar a Scioli. Dice, soy peronista y voté a Massa. Muchos de esos votos estamos en dudas todavía, dice también, porque hay gente que todavía no le encuentra, ¿no? Esta posibilidad de hacer el distingo. Que vote a Scioli. Si votó a Massa, vote a Scioli. Porque está votando por el pueblo, está votando su realidad. Esa es la realidad, no se deje convencer por los intereses de otros. Hay gente que sigue pensando. Debe votar a Scioli. Sí, hay gente que sigue pensando y sigue insistiendo con este mensaje que nos trasladan desde Buenos Aires, que tiene que ver con Cristina. ¿Pero por qué? Porque dice, dígale si sabe por qué el gobierno de Cristina se dedicó a enriquecer gente y por qué no habló más de Vudú y Lázaro Báez, por ejemplo. Porque de Vudú y Lázaro Báez, que se lo conoce en la Argentina, porque los medios de comunicación lo ponen en todo momento y en todo tiempo, y no pone a miles de argentinos que están en el gobierno, que han hecho las cosas muy bien, sí. Se tiene que encargar la justicia. La justicia, como se tiene que encargar de Macri, que también está imputado por escuchas ilegales causas. Y por un montón de negociados de sus amigos. La justicia. Nosotros venimos a hablar de política. ¿Yo sabe por qué puedo hablarlo con total tranquilidad? Porque a los 25 años soy intendente, a los 28 años he sido diputado, a los 33 senador, a los 37 vicegobernador, a los 49 años perdí la gobernación de la provincia, a los 47 años perdí la gobernación de la provincia, a los 49 diputado nacional. No tengo una sola causa de corrupción. Nadie puede decir que me adueñé ni de una lapicera del Estado. Muchos dicen que OPA que fue Guayar. No, para mí no es ser OPA, es ser digno, es tener código, es tener ética, es honrar la memoria de nuestros padres que me enseñaron a ser honesto. Y no me importa que los otros digan que sea tonto, no importa que otro diga que sea perdedor. Yo soy un ganador de la vida porque puedo venir aquí sencillo, simple y hablar como siempre desde mi corazón. Entonces no me dejo poner en la bolsa de los corruptos, que a los corruptos, que hay muchos en la nación, sí. Que hay muchos en el gobierno de Macri, que hay muchos en la provincia de Salta, los jueces lo metan preso, porque yo lo voy a aplaudir, porque voy a decir, qué bueno que de una vez por todas la gente vea y reivindique y valore a aquel que no ha sido ladrón, que no se ha enriquecido, y no que le ponga alfombras rojas y lo vive al que se ha hecho rico de mala manera porque ha sido funcionario del Estado. Entonces, ¿quieren que hablemos de esto? Vengo los programas que quieren para hablarles de los que se han enriquecido en Salta, de los que se enriquecieron en el país, de los que se enriquecen en Buenos Aires, y lo puedo hacer con total tranquilidad. No le tengo miedo al poder, no tengo por qué temer de los jueces porque nunca cometí algo donde los jueces me tengan que juzgar. Por lo tanto, no tengo problema de que hablemos de eso, con nombre y apellido de donde quieran, de la provincia, del gobierno anterior, del gobierno de hoy, del que quieran hablo de corrupción. Pero no me dejo llevar con el tema de corrupción. Porque ¿saben qué, querido vecino? A veces creemos que no le creemos a los medios, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era diputado, había un diputado que decía, yo a un semanario, este semanario no le creo nada, este semanario no le creo nada, este semanario no le creo nada. Un día ese semanario decía que Pedro le había dicho delicado a Juan, casi se agarran a tropada. No le creían, pero cuando se han visto escrito eso, casi se agarran a tropada. En definitiva le creían. Sí. Uno va a un pueblo como La Pomo, como Iruya, a pueblos de nuestras altas serranías donde la delincuencia no existe, a donde puede haber una muerte violenta, tal vez en una ingesta de alcohol, pero la delincuencia no existe. Y le preguntan, ¿cuál es tu mayor preocupación? La inseguridad, dice.
¿Por qué? Porque desde allá nos meten la inseguridad todo el tiempo en las grandes ciudades y le creemos en donde no hay inseguridad. Está bien que se preocupen por la inseguridad de las grandes ciudades, por más que vivamos en la serranía donde no hay inseguridad. Está bien, pero no creamos que en el patio de mi casa hay inseguridad. Los periodistas de Buenos Aires, aquí nos meten miedo. Y vos le pregunté, ¿vos tenés miedo? Ah, no, yo no. Claro. Ah, vos sos el único valiente, los demás son los argentinos cobardes y miedosos. Ahora, Ellos son los valientes. la campaña del miedo, digo, ¿de dónde viene? ¿No? Porque hay quienes dicen, bueno, nosotros lo que queremos desde Frente a la Victoria es mostrar lo que la gente debe hacer como lectura y tener también como información para hacernos la lectura. Y por otro lado dicen, es la campaña del miedo lo que te quieren instalar. ¿Sabe que yo, gracias a Dios, me he formado mucho en la vida a través del trabajo, de trabajar, de escuchar, de mirar a los otros? Y cuando era niño tirando adolescente, tenía mis miedos, ¿no? Tenía que volver del pueblo a mi casa a 7 kilómetros a caballo a las 12 de la noche con el viento que te silbaba como en las películas. No voy a decir que no sentía miedo, pero por ahí tenía vergüenza de decirle a mi amigo o a mi papá que tenía miedo. Y un día, Dios seguramente me hizo leer en una revista un texto que decía: tener miedo es ser prudente. Tener miedo es ser prudente. Entonces dije, bueno, no es malo tener miedo, sos prudente. Pero después decía, superarlo es ser valiente. Entonces yo me empecé a probar a mí mismo. Si tengo miedo es porque soy prudente. Ahora, ¿soy capaz de superarlo y ser valiente? Y ahí estaba el gran desafío. Y por suerte, superaba los miedos y me demostraba valentía cuando me tenía que volver en soledad, cuando tenía que estar a las 3 de la mañana sobre un tractor arando la tierra y sentía un ruido y te asustaba. Superaba el miedo porque soy valiente. Entonces dejemos de creer que el pueblo es miedoso y cobarde. Si tenemos miedo, lo tengamos, pero lo superemos con valentía y no cobardemente nos dejemos llevar a donde nos están queriendo que nos lleven, porque es a un camino que no le conviene a los argentinos. Walter Guayar. El miedo lo meten los otros, no lo estamos metiendo nosotros como quieren hacer creer. Es cierto. Soy radical, pero apoyo a Scioli. Saluda a Guayar, dice. Muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo una vez más a todos los vecinos del Valle del Lerma y de la ciudad que nos han escuchado. Muchas gracias y buenas noches. Por favor, nosotros vamos a seguir con este programa con miras al balotaje el miércoles que viene. No te olvides que el martes también estamos, pero el miércoles un especial, porque ya estamos a días nada más de las elecciones nacionales. Y vamos a seguir hablando con los políticos que quieren decir por qué sí, por qué no, y mostrarte a vos algunas cosas que de repente todavía no las tenés muy claras. Está bueno que reflexionemos de esta manera. Toda la gente que mandó mensaje y que no pudimos leer por el tiempo también, les agradecemos de corazón. Le vamos a trasladar todos los mensajes a Walter también, que seguramente podrá encontrarse en otros medios para ir contando y respondiendo sobre esas dudas que la gente hoy tiene en esto que nos queda de poquito por decidir. Pocos días para el 22 de noviembre. Muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima semana.